Criminalística, área de la medicina legal. De entrada vemos dos definiciones, criminología y criminalística. Criminología pues hace énfasis en que es una ciencia que estudia por qué ocurren los hechos. Se centra en las razones de los asesinos. Es una disciplina que engloba un concepto más amplio del fenómeno criminal y se basa en las disciplinas auxiliares como son la psicología, la sociología, la filosofía y también inclusive la psiquiatría. La criminalística, por su lado, se ocupa del cómo ocurrió el hecho para probar el delito, ocupándose de su reconstrucción. Se basa en las ciencias como la física, la química, la biología, y estas ciencias pues te ayudan a establecer la razón. Es una rama que se apoya en la criminología, la criminalística. Realiza el proceso de investigación. Aquí de entrada vemos la escena del crimen. Llegamos a donde hay una persona que existe la necesidad de investigar el crimen. Para comenzar, por ejemplo, vamos a ver que se divide en dos partes. El lugar donde ocurrió el homicidio y el lugar donde se encontró el cadáver. Casi siempre coinciden, pero en ocasiones en un lado encontramos donde ocurrió el homicidio y el cadáver lo encontramos en otro sitio. Bueno, en el lugar donde ocurrió el homicidio hay que hacer la recolección de indicios. Es un material que presuntamente tiene relación con el hecho criminal. ¿En qué se está estudiando? Por ejemplo, un cabello o sangre, comprobar si pertenece a la víctima. Esto se hace en el laboratorio. A veces estos dos elementos, vuelvo a repetir, no coinciden. Una vez que se toman esos indicios, se va a llevar estos al laboratorio y este material que tenga relación con la escena del crimen se va a convertir ahora, esa evidencia se va a convertir en una prueba. Pero ese indicio se convertirá en una evidencia y la evidencia se va a convertir en prueba, pero ya no va a depender de nosotros, sino del juez. El juez decidirá si eso realmente es una prueba o no. Cuando llegamos, lo primero que tenemos que hacer es la identificación, es decir, el autor del hecho, buscar la posibilidad de desde ahí encontrar quién pudo haber sido el autor de ese hecho criminal. Luego la identidad de la víctima, saber quién es, si tiene alguna identificación. Y luego hay que recordar de nuevo que lo que es el indicio, evidencia y prueba, para que todo esto pueda llevar una secuencia lógica. Después el cadáver no lo podemos dejar ahí, va a haber el levantamiento del cadáver, va a haber protección del lugar, en este caso sería la policía, pero antes está el nivel cero, es decir, alguien que encontró el cadáver. Esta persona debe llamar a la policía. O sea que si usted o yo encontramos un cadáver, lo primero que tenemos que hacer es llamar a la policía. Y la policía lo que tiene que hacer básicamente es limitar el área donde se encuentra el problema. Se ingresa a la escena en esa área determinada por la policía y ese ingreso va a ser autorizado por un fiscal que junto con el médico legista van a ingresar para constatar el fallecimiento. En este caso el médico legista solamente constata el fallecimiento. Se recoge y se traslada la evidencia y eso debe ser por los peritos. Es decir, van a correr las pruebas, los elementos que estén tirados en el suelo, qué sé yo. Luego va a haber el recojo y traslado del cadáver. De nuevo ingresa el médico para hacer una descripción del cadáver, qué posición tiene, algunas otras características. ¿Tendría lesiones externas visibles? Ya finalmente el fiscal autoriza que sea trasladado el cadáver. Finalmente se termina con el llenado del acta fiscal y el fiscal exige que se le dé que se le haga una necropsia de ley. Es el fiscal quien la va a solicitar. Aquí vemos el levantamiento del cadáver, algunos ejemplos. Vemos cómo los peritos van perfectamente bien protegidos con botas y con guantes para evitar contaminar la escena. Aquí vemos el levantamiento del cadáver en una bolsa y los peritos también perfectamente bien protegidos para no contaminar la escena con cabellos o otro material que en un momento dado pudiera llevar a juicios erróneos. Acá finalmente va a ser transportado al servicio médico forense que se va a encargar
de hacerse en ese lugar la autopsia. Una vez que se lleva a cabo, viene la tanatología, que se refiere a los signos cadavéricos que se encuentran en una persona que falleció. Estos se dividen en tempranos, menos de 24 horas, y signos cadavéricos tardíos, más de 24 horas. Se hace una necropsia de ley en los servicios médicos forenses solicitado por el fiscal. En las muertes de causa externa, como son muerte violenta o muerte con sospecha de crimen, muerte súbita, es decir, una persona que estaba sana y de pronto aparece muerta, bueno, eso quiere decir que es una muerte por causa externa. Y en caso de un accidente automovilístico, se puede, por ejemplo, que la necropsia solo va a ser al conductor, no al resto de los pasajeros. Son algunos ejemplos de lo que hay que tomar en cuenta para hacer una necropsia. Aquí de nuevo vemos los signos cadavéricos tempranos en las primeras 24 horas. Primero viene el enfriamiento, el algor mortis, disminución progresiva de la temperatura corporal hasta igualar a la temperatura ambiental. Generalmente el cadáver se enfría hasta los 20 grados y la velocidad de enfriamiento es 1 grado por hora en las primeras 12 horas y después 0.5 grados. Hay factores que alteran el enfriamiento, por ejemplo la edad. En las etapas extremas, en los niños y en los ancianos, el enfriamiento es más rápido. Y también hay que tomar en cuenta la temperatura ambiente. Otro dato importante es la lividez. Son placas violáceas que se forman en las zonas declives del cadáver, no se forman en zonas de contacto. Microscópicamente no hay rotura de capilares o vénulas. En equimosis sí puede haber lesión. Equimosis se refiere a lo que decimos amoratamiento, que no es otra cosa más que ruptura de capilares, que le permite la salida de sangre y esa sangre queda bajo la piel. Esto nos va a servir para determinar la posición en el caso de las livideces, que solo duran las primeras 24 horas. Aquí estos signos cadavéricos tempranos, volvemos a ver rigidez, algo mortis, que es el sentido cefalocaudal, y desaparece también en el mismo sentido cefalocaudal. La máxima rigidez es entre 12 y 18 horas, y eso se debe a que los músculos ya no producen ATP, por lo tanto se empiezan a quedar contraídos, y esa es la causa de la rigidez. Aquí vemos las livideces cadavéricas en este dibujo, y son manchas con una coloración similar al vino tinto. Suceden por el escurrimiento de la sangre por acción de gravedad. Aparecen entre los 3 a las primeras 4 horas, de 3 a 4 horas, post-mortem. Pasamos a otro dato que es la putrefacción, donde se presenta más que nada la mancha verde abdominal. Aquí vemos en un recién nacido pues la presencia de la putrefacción en la fase de la fosa ilíaca derecha, acá en un adulto en la fosa ilíaca derecha, y acá en este dibujo pues vemos las diferentes fases que tiene el cuerpo conforme se va descomponiendo. En un cuerpo fresco, luego viene un estado de hinchazón, porque se acumulan líquidos, y luego viene la descomposición activa con la presencia de larvas, putrefacción, ¿verdad? Luego, esta es una de las etapas, y luego ya viene la esqueletización. Signos de putrefacción. Es la mancha verde abdominal o external. El veteado o red vascular venosa. La gasificación cutánea. Fictenas y dermolisis. Oscurecimiento de la piel y distensión abdominal. Facies negroide. Hipotrusión del ano. En el caso del recto, presencia de larvas jóvenes y larvas adultas. Certificado de función. Bueno, el certificado de función es muy importante mencionar que en eso se basa muchas veces cuando se hablan de mortalidad de varias cosas, padecimientos, etc. Pero normalmente hay error en su llenado, sobre todo cuando pedimos a una persona que no ve el caso que haga el certificado de función. Entonces, en el certificado de función hay 3 causas, la causa básica, la causa intermedia y la causa final. La causa final va a ser la causa que esté previa al fallecimiento de la persona. Y la causa básica, con lo que comienza el problema, mejor dicho,
una defunción. ¿Cuál es la causa básica por lo que tuvo esa defunción? Por ejemplo, un infarto del miocardio, ¿verdad? Y la final, pues va a tener, por lo tanto, un problema de hipoxia, un problema severo, trastorno cerebral, etc. No hay que colocar como causa de fallecimiento paro cardiopulmonar o falla orgánica múltiple, porque en ocasiones eso nos trae como consecuencia que sea muy sin sentido. La causa que contribuye a una patología es la causa que contribuye al fallecimiento. A veces vemos causa contribuyente a la patología. Aquí vemos muestras del certificado de defunción en México. Aquí vemos las causas que nos piden. La causa primera, segunda y tercera, y la última causa. Aquí de nuevo vemos la causa principal, la causa intermedia y la causa final. Lesiones, bueno, ya pasamos ahora a las lesiones que le toca al médico legista valorar. Se convierte en este caso en una pericial. Entonces vamos a ver que hay dos tipos. Hay contusiones, y la contusión es un golpe. Contusión quiere decir un golpe. Y esta contusión puede traer solución de continuidad y con solución de continuidad, sin solución. Veamos pues qué es la contusión. La contusión, dijimos, es un golpe, es un mecanismo que se genera por ese golpe, puede ser por presión, es una fuerza constante, por percusión, es una fuerza que interrumpe el contacto con otro cuerpo, tracción es una fuerza unidireccional, torsión es una fuerza en varias direcciones y fricción es una fuerza tangencial. Todo esto genera una contusión. Bueno, puede haber sin solución de continuidad, es decir, no se rompe la piel. Entonces podemos ver un eritema, donde se verá simplemente histamina y ahí esto desaparece, más o menos a la hora. Pero sigue la tumefacción, un edema, en ocasiones es pura agua y en ocasiones también tiene sangre dentro de esa tumefacción. Como la gente le dice, un chichón, un chipote. Y finalmente viene la equimosis, como podemos ver aquí, un amoratamiento, que es una colección de sangre laminar. Tarda en desaparecer 21 días. Eso es un elemento importante para poderlo entender. Aquí sus variantes son las petequias, que son lo mismo, equimosis muy pequeñas, y las sugilaciones, que es por presión negativa, como pasa en los chupetones. Aquí vemos la tonalidad de las contusiones, y recordando, tarda 21 días. Al principio, la lesión inicial casi es igual a la sangre, es decir, por la presencia de hemoglobina. Luego la hemoglobina se va degradando y se convierte en biliverdina, como pasa a nivel del hígado. Y vemos el color verdoso, de lo rojo a lo tono verdoso. Luego vemos un color ocre, que es la bilirrubina, y finalmente esta se va desapareciendo, que es la hemosiderina. Y todo esto dura 21 días. Cuando hay solución de continuidad, pues puede ser erosión y escoriación. Por ejemplo, sucede en el mecanismo de fricción en los accidentes automovilísticos. Aquí vemos ejemplos de sugilaciones. Miren los chupetones, los moretones, en varias zonas del cuerpo, acá en el cuello, una sugilación o equimosis, que se dice de succión amorosa. Aquí vemos cómo se clasifican las heridas, están las apuntaciones, se corta totalmente la extremidad, hay abulsión, se levanta en la piel, se ve casi a veces hasta el músculo, como podemos ver aquí, con las capas de la piel. También puede haber un hundimiento por alguna lesión aplastante, también rompe piel, rompe epidermis y dermis, y se puede apreciar esta imagen. Luego viene la punción, cuando una persona se clava un clavo, por ejemplo, bueno, pues es una lesión que se llama puntiforme o en puntura. Punti es un punto nada más. Luego la abrasión es un levantamiento de la piel, ¿verdad? Como cuando una persona se raspa la rodilla y se cae sobre, por ejemplo, sobre el pavimento. Y luego viene la laceración, donde ya el corte es más importante y casi se extrae parte de la parte involucrada. Las lesiones le dolor al médico legista, también se le llama pericial, y puede haber agentes con punto y filo. Entonces, agente con punto y filo sería el cuchillo, y puede ser los agentes también contuso, cortante, punzante o combinados. Contuso cortante, cortante punzante, punzante cortuso, cortante contuso, etc. Y el agente puede ser un proyectil de arma de fuego también. En
En este caso recordemos que la bala va a entrar siempre y va a tener un agujero de entrada, que es un anillo de contusión, porque al golpear la bala contunde, va a haber un amoratamiento, una zona de quimosis. En las características variables, dependiendo de la distancia. Bueno, en la distancia se pueden apreciar los famosos tatuajes, que no son más que pequeños restos de pólvora producidas por la bala. A larga distancia, por lógica, no hay tatuajes, ya que la pólvora a esa distancia no llega, pero a más de un metro, pero a menos de un metro ya hay un tatuaje. Este tatuaje es excéntrico, es decir, está el orificio y luego alrededor se ve la pólvora. Alrededor de la bala viene la pólvora. Luego viene la lesión a quemarropa. El cañón del arma está sobre el cuerpo. Aquí hay un tatuaje concéntrico y está el signo del chamuscamiento, hay una quemadura debido a la cercanía que tiene el cañón de la pistola. Luego también en el cráneo es factible que exista también un orificio entre el estrellado irregular. Esta lesión es en sacabocado o bocamina de Hoffman. Este es una lesión característica porque la fuerza con que llega la bala hace que se estrelle, que se abra materialmente hueso y piel, cuero cabelludo, y con ello pues se ve esta lesión en sacabocado. Aquí vemos las lesiones clasificadas, la de un desarmador, una lesión puntiforme, ven ustedes hacia el fondo, esta lesión como queda un hueco. Luego la lesión por un bisturí, por ejemplo, un cuchillo, es una lesión cortante, vemos sus bordes limpios, completamente limpios, esto es característico, por ejemplo, con una navaja. Y luego viene una lesión contusa, por ejemplo, con un martillo. Miren el golpe, cómo genera un amoratamiento que tiene inclusive 3 áreas, donde hay una parte que definitivamente se abre la piel y luego pues la piel queda corrugada, aplastada, y esto pues genera estas características. Y finalmente, como cuando una persona se roza sobre el pavimento, va a haber una laceración. Aquí vemos la raspadura, se levanta parte de la piel o parte de la epidermis. El aborto es otro elemento importante a mencionar. Hay abortos legales en el cual hay indicaciones terapéuticas, por ejemplo, embarazos ectópicos, molas, hiperemesis gravídica, hipertensión, diabetes, lupus con daño al órgano blanco, neoplasia que requiere quimio o radio, insuficiencia severa de corazón y pulmón, y cualquier causa que ponga en riesgo la vida del paciente, pues puede ser de acuerdo al criterio de 3 obstetras que se lleve a cabo el aborto. El ginecobstetra que haga ese diagnóstico va a ser en una junta médica de 3 ginecobstetras y ellos deciden quién de los 3 hace el aborto. Obviamente la objeción puede ser que uno de los obstetras al que se escogió diga que no, porque tiene una prerrogativa que se tiene un profesional para no realizar un acto médico, y eso se llama objeción de conciencia. Y en este caso pues se fija a otros de los 2 obstetras que están presentes. Bueno, vienen finalmente los delitos contra la libertad sexual, o sea, las violaciones, que son las muy frecuentes. Cuando estamos ante este escenario, siempre es conveniente tener un kit que tenga antibióticos, vacunas, test de embarazo, anticoncepción oral de emergencia y, ¿por qué no?, la prueba del VIH. Antibióticos, pues uno se imagina que puede haber alguna herida que hay que dar antibióticos profilácticos. Vacunas, pues toda la abertura en la piel hay que poner una vacuna, por ejemplo, el toxoide tetánico. El test de embarazo, pues hay que saber si esta persona estaba o no embarazada. Y anticoncepción oral, si es necesaria, la píldora al día siguiente, que no consiste en más que anticonceptivos a una dosis más o menos elevada para que la persona genere un endometrio extra y con ello pues venga la menstruación. Finalmente se puede hacer la prueba del virus de inmunodeficiencia cuando existe esa posibilidad y con ello, bueno, pues sabemos que esa prueba también se puede presentar después de un determinado tiempo como positiva. Pero recordemos que hay 3. Primeramente sería simplemente una prueba de rastreo, luego podría ser la prueba definitiva, la de Western Blot, o simplemente la prueba de ELISA. Y luego recordar que
no es legal que una persona aborte, se llama el aborto eugenésico. Eso no existe, no está permitido, ya que el producto desde que nace tiene derechos, así lo establece la ley, que una vez que el producto se concibe, él ya tiene derechos jurídicos, por lo tanto no se puede hacer un aborto así porque sí. Y también pues está el aborto sentimental, que tampoco es legal.